representa una carga, una tortura, cuando es casi como que uno quiere llegar al día viernes para ser el último día de la semana y poder descansar. La verdad, esto ha sido como tomado en muchos sitios, el tema este de que es una carga, incluso la Biblia lo pongo al final, tiene que ver con eso, como un castigo en función de una desobediencia inicial. Entonces, ya como que el trabajo no está bien visto. Luego también tenemos la contraparte de esto, que es pensar que el trabajo en sí dignifica al hombre. Y pongo acá referencias como contrapuestas, ¿no? Como que están en los dos extremos. Una de Karl Marx, que dignifica al hombre, y otra de San Juan Pablo II, de los dos extremos, y hablan de lo mismo, de esto de que el trabajo en realidad es un bien para el hombre, lo dignifica, lo ennoblece. Juan Pablo dice que con el trabajo uno se hace cada vez más hombre o mujer. Disculpen las damas presentes en la reunión, muchas veces todas las referencias hablan del hombre como el ser, la persona humana, pero no puntualizan en un género, sino que hablan de la persona humana, no del género hombre y dejando de lado el género mujer. Lo que hacen es puntualizar en el ser humano, pero toman como referencia la palabra hombre. Pero en ese hombre, que yo marco acá, está englobado los dos géneros, es así. Luego, bueno, eso es en relación a una primera definición de trabajo. Luego vamos a ver dentro de la historia cómo el trabajo siempre ha sido más o menos protegido. En este sentido, la prevención de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. La verdad que este criterio de que es una consecuencia inevitable el accidente de trabajo de la actividad laboral ha predominado dentro de la historia del hombre. Por eso es que se ha hecho muy poco, y ya desde las primeras obras del ser humano, la pérdida de vidas humanas no era tan significativa en función de la obra que se hacía, las grandes pirámides y todas las construcciones de la antigüedad. Entonces, ¿qué primaba sobre el hombre? Ese instinto de conservación, de salvarse cada uno por su cuenta, de entender que la prevención es solamente de uno y que esto de apartarse de los accidentes y enfermedades tiene que ver con la actitud personal. Pero donde más se vio esto ya fue en el inicio de la revolución industrial. Cuántos niños, cuántas mujeres trabajando, a veces sin ningún tipo de protección ni resguardo dentro de las máquinas, en horarios de trabajo de 12 y a veces algunos un poco más. La verdad eran condiciones realmente insalubres, y no solamente en los lugares de trabajo, sino también en sus casas, en sus poblaciones. No tener ni siquiera un sistema de salubridad, algo para evacuar efluentes o para proveer de agua a cada vivienda era una cosa común. Entonces, ¿qué pensar en relación al trabajo? Mucho menos. Si no lo tenían en la casa, ¿cómo lo iban a tener en el trabajo? Bueno, empezó toda esta forma de ver al trabajo a decaer cuando empezamos a ver las consecuencias en la gente por esta revolución industrial. Pasar del artesano al obrero de fábrica fue un salto abismal, y en ese salto se empezó a notar esto de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
aumentaron de manera considerable. Entonces los legisladores empezaron a ver esto y empezaron a dar legislaciones que aseguraban la protección del trabajador. Y en lo inmediato de esta modernidad se puede decir que hemos pasado de que la seguridad sea responsabilidad de uno, del sálvese quien pueda, de la revolución industrial, a otra donde el gerente, y aquí vino el legislador para decirle, usted es el responsable de ese empleado. Y por último, en la actualidad, sigue siendo cierto esto, de que el gerente es responsable de la seguridad del trabajador, pero ya es una responsabilidad de todos. Todos tenemos que trabajar en función de la prevención. Y entonces empezamos a ver que no solamente había que hacer el trabajo, sino que había que tratar de mantenerlo en el tiempo. Esto es importante, esto es no solamente darle los medios, la forma, las herramientas para que pueda gestionar el trabajo, sino que lo pueda mantener en el tiempo, sin la aparición de accidentes o aquellos deterioros permanentes y progresivos de la salud. Luego aparece el concepto seguridad y salud ocupacional. Este es el concepto moderno que define a lo que antes era y es todavía en muchos campos la higiene y seguridad en el trabajo. Hoy el concepto moderno es seguridad y salud ocupacional. Muchas veces la mencionan como CISO, pero bueno, sigue siendo lo que antes era y en muchos campos todavía es la higiene y seguridad en el trabajo. ¿Y cuál es el objetivo de esto? La prevención de los riesgos derivados del trabajo. Ok, no solamente de los trabajadores, sino también preservar los bienes de la empresa que pueden quedar involucrados en algún accidente de trabajo. Y también evitar los daños, porque esos accidentes pueden generar consecuencias sobre la comunidad y sobre el medio ambiente. Entonces, no es solamente pensar fundamentalmente en la seguridad de los trabajadores, sino en lo que está afuera y en los medios de trabajo. Esto lo saqué antes de ayer de Diario de Cuyo, que habla de que un albañil se cayó del andamio y terminó fracturado. Como estas noticias hay muchas y ya vamos a ver un poquito de eso. Con esta presentación a continuación hablo de conceptos, hablo del bienestar de la comunidad y digo que para que se dé ese bienestar tiene que haber normas, valores compartidos, cosas que nos permitan vivir en comunidad. Y esas normas tienen que ver con una pirámide jurídica, en higiene y seguridad la tenemos, y con normas específicas que tienen que ver con reglamentos técnicos, profesionales, normativas, etcétera, pactos internacionales. Hay mucho material en relación a normativa. Y también los valores que nos unen como comunidad. Sobre todo los valores organizacionales. Ustedes van a ser en algún momento directores, gerentes, dueños de empresa, van a estar en puestos jerárquicos, es lo que les deseo a todos ustedes. Van a tener la posibilidad de tener un cuerpo de trabajadores a sus órdenes. Y en ese punto ustedes tienen que tratar de establecer valores organizacionales que tengan que ver principalmente con el trabajo, con la ejecución del trabajo de una manera correcta, pero también con estos otros valores que tienen que ver con la higiene y seguridad. Valores organizacionales que hacen a la cultura organizacional, esa forma de hacer de un grupo de personas que saben cómo se actúa en su interior, en el interior de esa organización.
y a veces definiendo cosas de una manera clara, de modo de que no tenga un significado dispar para, dependiendo de la persona que lo pueda ver, que pueda compartir esas decisiones o lo que fuera, que sea un valor claro. Y ustedes verán dentro del fondo de todo lo que yo hablo que ese valor es la higiene y seguridad. Entonces, si vamos a contestar esta pregunta, la respuesta es sí. La seguridad y salud ocupacional es un valor que va a ser a una cultura organizacional, la que ustedes deberían mantener como jefes, dueños, supervisores, gerentes, no solamente la cultura del trabajo y del hacer bien el trabajo, sino todo esto que tiene que ver con poder mantener la salud para llevar a cabo el trabajo y también proveer al bien común. ¿Y por qué lograr una cultura para que la gente que trabaja bajo el mando de ustedes pueda tomar por sí solo la prevención como un valor importante, como algo que pertenece a su empresa, a la organización de la que forman parte? ¿Para qué? Para que ellos participen, para que participen. Ellos son fundamentales en la higiene y seguridad. Recuerden, hoy la seguridad la hacemos todos. Ellos necesitan estar involucrados, porque los problemas no son solamente técnicos, sino que tiene que ver con esto, con el resultado del trabajo. Fíjense, esta cifra asusta. 2.300.000 trabajadores muertos en el mundo por año. Es una cifra que la verdad asusta mucho. ¿Y saben cuál es lo llamativo de esto? Es que tal vez una gran mayoría de estos sean prevenibles. Esto lo vamos a pasar en orden a poder cumplir con esta presentación. Y acá están ustedes, señores, ustedes son la autoridad, ustedes son los que van a llevar adelante las organizaciones, van a ser los profesionales universitarios que van a tener a su cargo un plantel de personal, ustedes son los que tienen que dar el ejemplo, ustedes son los que, no con sus palabras, sino con la forma de actuar, son los que van a arrastrar a la gente hacia un concepto. Les decía, puede ser un concepto de trabajo, de ejecución correcta del trabajo, pero también de prevención. Ustedes serán los que puedan inculcar ese valor, el valor de la seguridad y salud ocupacional. Pero no solamente por una cuestión tal vez humana, sino también por una cuestión de costo que es importante para ustedes. No es solamente que el accidente va a provocar mucho sufrimiento en el trabajador y su familia, sino que también representa un costo que puede significar para ustedes, señores, puede representar la quiebra de sus empresas, la quiebra de sus organizaciones. Y tal vez no sea la quiebra, pero también puede sufrir mucho económicamente la empresa ante la aparición de accidentes. Entonces, por un lado, importantísimo mantener la salud, porque la salud es el bienestar de la persona y de su familia. Pero también pensemos en esto otro. El valor de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales es muy alto para ustedes. Es muy alto, es un costo que ustedes no deberían estar dispuestos a pagar. Entonces, depende de ustedes que ese dinero se vaya de sus organizaciones o no. Yo acá junté, la verdad que es una cosa muy rápida, pero tratando de poder cuantificar esto, poder ver cuánto estamos perdiendo nosotros en accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Tomé algunas fuentes. Vi un estudio, lo estuve viendo, de la Agencia Europea del Trabajo, donde hacía una estimación de los costos
directos, indirectos e intangibles. Los intangibles tienen que ver con el sufrimiento, con esto de no solamente una afección física, sino cómo impacta en la vida de la persona y de su familia y de su sociedad. Todos estos costos los cuantificaron en esta agencia y definieron que era entre un 3 y un 10% del PBI. Yo pongo el enlace acá, ustedes lo pueden encontrar en el material, para que puedan chequear esta información, que no es una información tomada a la ligera, sino que se han tomado los principales países de la Unión Europea y se ha determinado este margen entre el 3 y el 10% del PBI. Luego estuve viendo cuál era el PBI de Argentina, ustedes tienen el enlace ahí, y no sé por qué, bueno, lo encontré en euros. Listo, bueno, no importa. Luego también fui y encontré la cantidad de accidentes y enfermedades profesionales de Argentina en el tercer enlace, que ustedes lo pueden chequear, son datos chequeables, ustedes tienen ahí la dirección. Y luego hice una cuenta muy rápida, les decía. ¿Y cuál fue esta simplificación? De decir que cada accidente tenía el mismo costo. Entonces hice todas las cuentas que hacen falta para valorar el accidente y enfermedad profesional y me dio 24.244 euros. Luego multipliqué eso por la cantidad de accidentes de Argentina en la industria de la construcción, atenti, industria de la construcción, el año 2018, y me da a mí la friolera de 1.202 millones de dólares. ¿Qué no haríamos nosotros con esta cantidad de dinero, señores? ¿Qué no haríamos? Por Dios, es una cosa, si no nos mueve el factor humano en relación a disminuir la cantidad de accidentes y enfermedades profesionales, esto nos tiene que mover como dueños de empresas, como gestores, como directivos. 1.202 millones de dólares. Es una friolera difícil de no ver y de no querer tomar acción para poder eliminarlos, ¿no? Luego acá en el Power les pongo cómo en el mundo se empezó a ver esto de la protección del trabajador y puse ahí como esto la verdad es de este siglo, esto de empezar a hacer pactos de compromisos para disminuir cosas, disminuir la polución, la generación de basura, disminuir tantas otras cosas que le hacen mal a nuestra sociedad. Más se está viendo en Y lo que más se ve hoy son estos que ustedes habrán escuchado mencionar mucho, los objetivos de desarrollo sostenible. Que son 17, y cada uno de estos objetivos contienen metas, compromisos que han hecho todas las naciones que han participado de esta definición, para que en un plazo de 15 años se puedan llegar, y se han planteado muchas cosas. Hoy en día hay muchas organizaciones que plantean su actividad en función de estos objetivos de desarrollo sostenible. Y se encuentra en muchas de las misiones de los organismos o las visiones de los organismos públicos y privados. Sostener esto que es un consenso entre las naciones de todo el mundo. Acá también aparece el trabajo y aparece en el objetivo número 8. En ese aparece la mención del trabajo decente. Y en el trabajo decente también está el trabajo que es alentado bajo medidas de higiene y seguridad. Entonces, esto no es una cuestión particular de Argentina, de San Juan o de esta parte del mundo, sino es un objetivo mundial. También lo tenemos acá dentro de este plan estratégico de San Juan, que menciona también fortalecer el trabajo docente. Perdón, el trabajo decente.
Luego el accidente de trabajo por sí lo podemos, hay definiciones, la que ustedes pueden encontrar está en la ley, y dice que es aquel acontecimiento súbito y violento que puede ocurrir por el hecho o en ocasión del trabajo, y también en el trayecto hacia el domicilio o viceversa. No están contemplados como accidentes del trabajo todas aquellas cosas que hace el trabajador para accidentarse por sí. Eso se llama dolo del trabajador. Conozco ejemplos de esto, personas que se accidentan con la idea de tener un tiempo de licencia y también un pago dinerario por ese accidente. Y así conozco gente que se ha cortado un dedo, que con lo que ha recibido se ha podido comprar un vehículo y a la vuelta de los años tiene un vehículo que ya está por el piso y le falta un dedo y no tiene las mismas posibilidades de encontrar otro trabajo, porque en algunos de los casos fueron despedidos viendo esa situación de un accidente a propósito. Y también no están considerados como accidentes, como enfermedades profesionales, aquellas cosas preexistentes. Es decir, antes de iniciar una relación laboral, puede haber tenido un problema que se manifiesta luego durante el trabajo, en esta nueva relación laboral. Bueno, eso no se toma como accidentes, como enfermedades o accidentes del trabajo. Y las causas de los accidentes pueden ser actos inseguros, condiciones inseguras o la combinación de ambos. Los actos inseguros tienen que ver con la forma de trabajo de la persona y posiblemente tenga que ver con una de estas tres causas o con un conjunto de ellas. Se accidenta porque no sabe, comete un acto inseguro porque no sabe cómo se hace realmente la tarea. O se accidenta porque no puede. Le explicaron cómo era, pero no puede porque o no tiene las herramientas, los insumos, los elementos, el procedimiento para aplicarlo. Y a veces no quiere. Entonces esto tiene que ver con el acto inseguro, cómo reacciona la persona. Acá, bueno, tengo por qué no sabe, por qué no puede, por qué no quiere. Y las condiciones inseguras son esas cosas que la persona cuando ingresa a trabajar hereda. Hereda un sitio de trabajo insalubre, con falta de resguardos, medidas de prevención. Son cosas que a veces no puede la persona controlar, sino que depende del empleador. Tenemos estadística, por suerte, porque ustedes conocerán esta máxima de la calidad que dice que todo lo que se mide se puede controlar en higiene y seguridad también. Hay que hacerlo. ¿Y para qué traigo esto a colación? Porque lamentablemente dentro de los rubros laborales del país la construcción siempre está punteando, siempre está en los primeros lugares. En este está la situación de San Juan y lo que se indica numéricamente se llama índice de incidencia. Son los casos notificados a través de la ART, son las denuncias formales en el sistema de riesgo de trabajo, dividido en todos los trabajadores cubiertos por ese mismo sistema, multiplicado por 1000. Eso es el índice de incidencia. Serían, dicho de otra manera, la cantidad de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por cada 1000 trabajadores cubiertos. Eso es un índice de incidencia. Y San Juan estamos, no voy a decir que bien, porque mientras exista un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, eso no es estar bien. No es estar bien. Estaremos tal vez menos mal que este señor que está acá. Menos mal, pero no estamos bien. Y este señor que está al último tampoco está bien. Es el que menos mal está en esta situación. Y acá tenemos lo que les comentaba de la construcción. Esta es la evolución 2015-2017.
Y vemos como la construcción puntea desde 2015 hasta 2017 en todos los rubros de los sectores económicos. La buena noticia es que está disminuyendo. Entonces no todas son noticias negativas. Esto que está acá es lo mismo que vimos en el anterior, pero hecho con líneas. Es un trazado en Excel llevando los valores anteriores. Y nuevamente la construcción, fíjese cómo está despegada de todos los otros sectores económicos. Un rubro bastante complejo. Y en este también se ve, este gráfico, si ustedes se fijan, es de las 10 actividades económicas, Esto después lo podríamos ver, por lo pronto no es importante. Con mayor porcentaje de cobertura, quiere decir los que tienen mayor cantidad de gente bajo la protección de la ART. Acá está el índice de incidencia, que es el número que está acá arriba, es la barra, y acá está el número de trabajadores cubiertos. El que mayor cantidad de trabajadores cubiertos es este sector, pero por suerte no tiene un índice de incidencia grande. El segundo en cantidad de trabajadores es la construcción, y vemos que está bastante mal en relación a todos los otros sectores económicos. Ahora, ¿por qué se da esto? Esto que está acá es mi percepción, lo que yo veo de la actividad que ustedes van a realizar, en la cual se van a desenvolver. Yo veo que hay mucha rotación del personal. Veo que los trabajadores muchas veces, como tienen este fondo de desempleo, deciden renunciar por desavenencias con la dirección, con la supervisión. Entonces se van de una obra a la otra y hay mucha rotación. Y a veces el mismo trabajador no es bien visto, bueno, entonces se le da de baja por su rendimiento, etcétera, o comportamiento. Hay mucha rotación de personal. Luego, la calificación profesional de los trabajadores es escasa. Muchos han crecido con la profesión y han aprendido en la experiencia. Entonces no hay como una calificación profesional o una educación técnica. No, es escasa la calificación profesional. Y el conocimiento de prevención también es escaso. Y luego la implementación de la prevención es nula o mínima. Razones que yo encuentro dentro de esta forma de trabajo. Luego el final de esta presentación tiene que ver con lo que nos sucede como sociedad y todo aquello que tenemos que corregir o mejorar. Dice que lo que tenemos que hacer nosotros es transmitir razones para vivir y para esperar. Esto lo saco de una fuente creo que es de la Iglesia Católica. Me interesa mucho eso porque habla mucho en estos términos y a veces hace falta esto para mover voluntades, empezar a pensar en el ser humano de una manera integral y no solamente una persona más de este grupo de trabajadores que ponemos a realizar una obra. Bien, bueno, acá terminada la presentación, me gustaría que alguien me hiciera una devolución de esta primera clase. Profesor, ¿me escucha? Lo escucho, Facundo. Bueno, primero que nada, gracias por la presentación, realmente muy interesante, hay mucho en que ahondar, es lo que opino yo. Si bien en nuestro tiempo es escaso, pero yo tendría para hacerle una consulta para que pudiera volver un poco a una de las diapositivas. Con respecto a las razones por las cuales el trabajador no quiere
¿Cuál sería un ejemplo claro de ello? ¿O cómo podría explicármelo? Bien, dijimos que, dijimos que la persona, el acto inseguro, que es el que produce un accidente, el acto inseguro, muchas veces tiene que ver con el que no sabe. Luego, si sabe, tal vez no puede porque no le han dado los medios para ser seguro, no le han dado, por ejemplo, un elemento de protección personal, no le han dado un botín, no le han dado gafas cuando tiene que hacer una tarea que desprende viruta o lo que fuera. Y luego en el no quiere, muchas veces tiene que ver con, yo en mi experiencia, esto no lo saco yo de la teoría, sino en lo que veo. Hay gente que dice que ha podido realizar la tarea siempre de una misma manera y nunca tuvo un inconveniente. Es decir, pone en juego su historia personal y dice que por eso no usa tal vez la careta para soldar, no usa los protectores auditivos porque nunca le pasó nada, nunca le pasó nada. Eso lo veo mucho. ¿Por qué no quiere? Hay otros casos en que la persona está resentida con la organización, resentida con su jefe, resentido con el gerente. Entonces, se transforma en el trabajador rebelde del grupo, el que no acata instrucciones, no acata órdenes, no quiere dar el brazo a torcer. Entonces hay una actitud de negación de la autoridad a través de qué, de estos actos inseguros, no usar los elementos de protección personal, no colocar un disyuntor en una obra que ustedes lo ponen a hacer, no tomar medidas de prevención, esperar el camión que viene con el hormigón y no despejar la zona, tener las maderas con clavos en los pasillos de circulación, hacer acopio de material en zonas que sirven para la evacuación en caso de alguna contingencia. ¿Cuántas otras cosas hace la persona en esto de mantenerse en la negativa, la organización, ser el rebelde, ser y hay otros casos también, encuentro otros casos de personas que creen que lo saben todo y que no hay nada que se les pueda explicar. Y en función de eso, las cosas nuevas, todo esto no lo dejan de lado, porque ellos saben cómo hacer su tarea. Así que hay muchas causas por el que no quiere, pero yo creo que si ustedes como dueños de empresa, como gerentes de organizaciones, si hay algo que ustedes pueden hacer para vencer este no quiere, realmente es ser ejemplo de lo que hay que hacer y contagiar con el ejemplo y dar el ejemplo en relación a las medidas de prevención. Creo que eso mueve a la gente, creo que la hace ir por un lugar y la autoridad tiene mucho que ver con la prevención. Ustedes van a ser autoridades, ustedes señores, señoras, profesionales, ustedes van a ser los que van a llevar adelante las organizaciones y si ustedes no dan el ejemplo, yo creo que van a ser muy poco en relación a estos actos inseguros. Si ustedes no son el ejemplo, van a seguir estando los actos inseguros. Y también las situaciones inseguras, porque esas condiciones laborales dependen de ustedes, de lo que hagan y lo que dejen de hacer. Nosotros lamentablemente en la facultad tenemos un ejemplo, un triste ejemplo con este estudiante que falleció en un aula. Y hoy tenemos autoridades de la facultad de ese momento, hoy nuestro rector, que está siendo juzgado por esta situación. Y tal vez él no llegó a ese detalle de esa instancia o tenía poco conocimiento de eso porque había un jefe de área o sector, pero lo mismo, él
está hoy dentro de ese proceso judicial. Y ustedes también, por hacer, dejar hacer, omitir, también van a ser responsables o corresponsables. Entonces, si hay algo que yo les puedo recomendar en esta instancia, en esta primera presentación, es que ustedes sean ejemplo de lo que hay que hacer en materia de prevención. Me gustaría tener otra devolución, señores. Muchas gracias, ingeniero. Me bajó la duda. Listo. De nada, Facundo. A ver, una señorita o señora. Acá veo que está con nosotros Pérez Merlo, María. Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué dice María? Usted, coménteme cómo vio esta primera presentación. Me gustó mucho, me pareció muy interesante. Creo que hay muchas cosas que necesitamos ser conscientes y conocer para poder evitar a futuro, digamos, problemas graves, digamos. Creo que me ayuda mucho personalmente a ser consciente que no solo estoy a cargo, digamos, de una tarea o de un trabajo, sino de personas, y que somos responsables también por su cuidado y por su seguridad. Me pareció realmente muy interesante, ingeniero. Muchas gracias. Bien. Yo esas cifras que yo les daba de los costos de accidentes también nos tienen que mover a pensar. No es que solamente estamos pagando el seguro de una ART, sino lo que estamos haciendo es pagando costos a veces ocultos. Cuando ustedes revisen la presentación verán el iceberg que representa justamente eso, que hay cosas que uno ve que está pagando en un accidente o enfermedad, pero hay cosas que están debajo del agua que uno no ve y está pagando también. Entonces no pensemos que por tener una ART todos los costos que puede generar un accidente están cubiertos. No es así, no es así. Hay costos que no vemos y me gustaría que repasen ese iceberg porque ahí bajo el agua están justamente estos ítems que van a hacer que el día de mañana sus empresas tambaleen económicamente, tengan dificultades en algún momento. Y conozco yo circunstancias de empresas pequeñas que han sufrido mucho con un accidente de trabajo y en algún caso ha tenido que cerrar esa empresa. Entonces, tengan cuidado con esto, siempre de la mano de la prevención, siempre de la mano del cumplimiento de la legislación, que ese es el mejor reaseguro de todas aquellas cosas que ustedes emprendan. Me gustaría una última devolución para liberarlos a ustedes. Buenas tardes, ingeniero. Yo quería aclarar también una situación que puede ser una inversión, esto de gastar dinero en seguridad para los empleados, porque, como decía, hay empleadores que consideran que es un gasto innecesario el estar considerando la seguridad, y al efectuarse un accidente pierde todo tipo de se pierde mucho más dinero por el accidente, o puede llegar a caer en quiebra en la empresa. ¿Se puede considerar así una buena inversión tener toda la gente con los elementos de seguridad y demás? Yo creo que sí, muchos lo dicen a eso, que la verdad es una inversión en la sobrevivencia de la empresa. La verdad que un accidente a veces puede trastocar mucho una empresa. No solamente la construcción, otras empresas chicas también se les ha ido
se le ha ido la existencia de la empresa en el pago de un juicio laboral, en el pago de los costos de un accidente laboral. Han tenido que cerrar y sería muy malo que ustedes, iniciando sus actividades, no sé quiénes de ustedes en el día de mañana puedan ser dueños de sus empresas, pero cuiden mucho esto, porque es fundamental un desempeño técnico correcto. Es fundamental. Pero ojo que estas cosas también nos van a afectar mucho, a ustedes, y pongan el ojo ahí para que no sea algo que haga tambalear las empresas de ustedes. A ver, otra señorita me gustaría que... Profe, sí. En el chat 2 compañeros han escrito algunas consultas y devoluciones. Muchas gracias por decirlo. No, de nada. Bien. Bueno, ya vimos el que no quiere, hablamos del rebelde, hablamos de quien trabaja mal no quiere porque nunca le pasó nada, otro porque que cree que se lo sabe todo. Bueno, luego Puiténgolas dice, muy interesante ver el número de los costos. La verdad que sí, y cuando uno ve números, ustedes que son casi ingenieros empiezan a entender los temas para realmente la máxima de la calidad, que lo que no se mide, no se controla, es cierto totalmente. Cuando ustedes ponen número a las cosas, realmente uno ve la dimensión del problema y sobre todo ve la evolución del problema. Porque podemos ver un número, pero si no lo seguimos a ese número, cualquier acción que nosotros tengamos nunca vamos a saber si fue correcta o no. Entonces, atención con eso, pongamos siempre números. Ustedes están hartos de números, yo lo sé, yo lo viví, pero el número es el que me permite a mí saber dónde estoy parado y de dónde vengo y cuál es mi siguiente objetivo. Tenemos que ponerle número a todos, si no, la realidad es como que es un tema subjetivo y todos dicen, sí, me parece que estamos bien, estamos mal. Le tenemos que poner número a todo. Ahora dice, ¿cómo se puede controlar el tema de la seguridad desde el lugar del gerente? Les digo, muchos de ustedes van a ser gerentes, van a ser presidentes de empresas, dueños. La verdad es que la mejor forma es estar presente, ser el ejemplo de lo que ustedes piden a la gente, eso en principio. Y lo otro también es un término, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, me gusta mucho esto, porque yo lo viví, yo lo hice en mi trabajo, que es esto de estar en el lugar donde pasan las cosas, donde suceden los hechos. Este es un término de la cultura japonesa industrial, que dice que uno tiene que estar en ese lugar, en el lugar donde suceden los hechos. Se llama ir a Gemba. Es ese lugar donde uno puede ir y encontrar las soluciones a los problemas. Basta de escritorios, basta de estar definiendo cosas desde la tranquilidad de una oficina. Basta, por favor. Ustedes tienen que ir al lugar donde están los problemas. Basta de esto de solicitar informes y guiarse por informes para tomar decisiones. Son necesarios los informes, es cierto, pero ustedes tienen que ir y ver con sus propios ojos lo que pasa, dónde está el problema. Se tienen que ensuciar, tienen que ir y que se ensucie por lo menos en el día una vez su calzado. Tienen que ir a ver el problema, tienen que ir a ver la obra, tienen que ver qué es lo que está haciendo la gente. Que no se transforme su trabajo en una cuestión administrativa nada más. Sean un ingeniero de los dos lados del escritorio. El que está sentado en el escritorio con su computadora haciendo cálculos y definiendo cosas, pero el que está del otro lado del escritorio y puede ver en la obra
cómo se está llevando a cabo eso que han diseñado y proyectado y cómo está trabajando la gente, si toma medidas de prevención o no. Es la única forma. Una última opinión. Me gustaría que Cintia Vila Lépez. Cintia, ¿está ahí? Yo tengo una consulta, ¿puede ser? Sí, porque parece que Cintia no puede abrir su micrófono, así que sí, lo escucho. El índice de incidencia, ¿por qué cuando lo calcula especifica tanto, por ejemplo, casos notificados sobre trabajos cubiertos, trabajadores cubiertos? ¿Por qué? Si supuestamente todos tienen que estar notificados, todos los accidentes deben ser notificados y todos los trabajadores supuestamente tendrían que estar cubiertos, ¿o no? Si es seguridad para la empresa, eso, que estén cubiertos y que notifiquemos los accidentes. Bueno, hay dos cosas, vamos a hablar de dos cosas. Una, no todos los trabajadores del país están bajo el sistema de riesgos del trabajo cubiertos por una ART. Ustedes sabrán que hay empleo formal y empleo informal. No todos tienen un seguro de la ART. Pero no tenemos información de esto de lo informal, porque los accidentes no son registrados en este sistema. Un peón de campo que no tiene ART, no tiene nada, cuando se accidenta, va a un hospital público y el dato de la forma de accidente no queda registrado en ese sistema, en el sistema de riesgo del trabajo, porque es algo ajeno. No forma parte de la nómina de ninguna empresa y no tiene seguro en ninguna ART. Entonces, esa persona no existe para el índice de incidencia que lleva la Superintendencia de Riesgo de Trabajo. No existe. El empleo informal no existe. Hay estimaciones, pero esas no existen, porque no hay forma de ese dato, de ese accidente, poderlo valorar de alguna manera, no hay forma. Entonces, por eso el índice de incidencia solamente toma en cuenta los trabajadores cubiertos por el sistema de riesgo del trabajo, los que tienen ART, nada más. Eso por un lado. Y por el otro lado hay empresas que pueden llegar a encubrir, usted lo dijo bien, los accidentes. No los denuncian. Queda ahí, no los denuncian. Entonces, muchas veces uno no sabe. E incluso el trabajador también a veces no lo quiere denunciar por una cuestión de mantener su fuente de trabajo. Y algunos interpretan que si denuncian el accidente les van a hacer una X y va a quedar como una persona que no se lleva bien con la empresa. Entonces están estas dos cosas que uno tiene que también tener en cuenta. Bien, el número, Cintia dice que le llama la atención el número elevado de accidentes en la construcción. La verdad, la construcción es la de peor desempeño por lejos en la historia de la siniestralidad argentina. Lamentablemente. Yo no lo digo, lo dicen los números. Yo me remito a los números nada más. Luego les voy a dar a ustedes la posibilidad de valorar de una manera rápida los accidentes de trabajo en ciertas etapas de la construcción. Aquellos que ponen aberturas, aquellos que hacen plomería dentro de la construcción. Yo les voy a dar un recurso para que ustedes puedan acceder y tener un dato exacto de cuáles son los accidentes y cuáles son las formas de accidentes más usuales. Las formas, eso es importante, porque una cosa es saber la cantidad de accidentes. Está muy mal la construcción, pero ¿por dónde empezamos? ¿Cuál es la forma de accidente con mayor frecuencia? No lo sabemos.
Y para poder hacer foco, destinar nuestros recursos, que son escasos en muchas veces, porque lo destinamos a otras cosas que son importantes, comprar material, maquinaria, cubrir los sueldos, cargas sociales, etcétera, etcétera. Pero si tenemos poco dinero para la prevención, lo pongamos en aquellos lugares que sabemos que tenemos muchos problemas. Es lo que ustedes también van a hacer en sus vidas profesionales. Focalizar, priorizar. Entonces, tenemos poco dinero para la higiene y seguridad, no la gastemos a tontas y locas. Veamos dónde está el problema, cuál es la forma de accidente más usual. Eso yo les voy a dar luego un acceso a un recurso que es de dominio público, pero no todo el mundo conoce, donde ustedes van a poder encontrar esto, el foco. El foco donde tienen que invertir. Bueno, señores, una última, ahora sí, una última y ya los libero para no hacer tan extenso esto. Yo sumando. Parece que no puede comunicarse. Rita, Alejandra, tampoco puede comunicarse Rita. Sarmiento, Daniel. Sarmiento, Daniel. Buenas tardes, profe. Si quieren, le puedo dar una devolución de algo que me llamó la atención de la clase yo. Sí, dígame, por favor. Soy Melanie, es mi nombre. Me gusta, lo que me gustó de la clase y quiero resaltar es que nos está dando datos reales, digamos, no es nada ficticio. Se está basando en información que está escrita, son números reales y eso me llama la atención, por lo menos a mí. Que es algo, por ejemplo, cuando salgamos el día de mañana a trabajar, va a ser algo que ya más o menos conocemos. Y también me gusta que cuando nos habla se basa en hechos puntuales, digamos, como dijo recién, hay que ver por dónde empezar, no simplemente decir, bueno, la construcción está mal, qué lástima. Es como que hay que ver un punto por dónde empezar y ver cómo poder mejorar las cosas, no simplemente decir qué lástima y dejarlo ahí. Es así. Cuando uno conoce los datos, los números, no puede dejar las cosas pasar. Uno ya está informado. Uno no puede decir no sé. Y ahí volvemos a esto de por qué una persona comete un acto inseguro. Ahora que yo les he presentado la información, ustedes ya en relación a la higiene y seguridad no pueden decir no sé lo que está pasando, no sabía que la construcción era la de peor desempeño. Ahora ustedes ya no tienen esa excusa, no la tienen, ya lo saben. La segunda, pueden ustedes hacer algo al respecto y todavía tal vez no, porque son alumnos, no están ejerciendo la profesión, pero el día que puedan, lo van a tener que hacer y ahí tendrán que vencer esa resistencia, el pueden, tendrán que vencerle. Alguno podrá poco, otro podrá más, pero tienen que encontrar el poder hacer algo. Y después estará el último, si ya vencieron la resistencia de que pueden hacerlo, porque la empresa les ha dado a ustedes el dinero para dar capacitaciones, medidas de prevención, andamios, etcétera, etcétera, etcétera. Estará el quiere, ya les dio la empresa todo, ya pueden hacerlo. Ahora se encontrarán con la última gran resistencia personal. ¿Quieren ser ustedes más seguros por su bienestar y por el de la gente que ustedes tienen a su mando? ¿Quieren hacerlo? Y ahí estará una cuestión personal de ustedes. ¿Qué hacen? ¿Quiero hacerlo? Bueno,
esa será la última resistencia que tendrán que vencer. Bueno, los voy a liberar. Muchas gracias por participar de esta clase. Esto lo estoy grabando ahora para que ustedes lo puedan revisar. Lo voy a colgar en la misma plataforma y nos veremos el próximo viernes. Así que muchas gracias, señores, señoras, señoritas, y nos veremos el próximo viernes. Hasta pronto. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Gracias. Chao. Chao.